se presenta la solución del taller 15 de Estadística 1 sobre intervalos de confianza para medias y para proporciones. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que dice así: se ha realizado una encuesta para determinar la cantidad de bebedores de alcohol en los parques de la ciudad, con el fin de demostrar que el código de policía es demasiado estricto en ese aspecto. Un analista asegura que la afluencia de bebedores ocasionales está entre 26 y 30 personas. Para esto, analizó el número de visitantes en el Parque El Poblado durante 80 días, lo que arrojó un promedio de 28 personas y una desviación estándar de 2 personas. Nos piden construir un intervalo de confianza aproximado al 99% para mu, y nos preguntan si el analista tiene razón. Se desea que la precisión del intervalo sea como mucho 0.5 personas. ¿Cuál debe ser el tamaño de muestra mínimo? Considere que la desviación estándar no cambia. Y para que el analista esté en lo correcto, ¿cuántos días se debió analizar? Considere que la desviación estándar no cambia. Entonces, el ejercicio nos plantea la siguiente variable, que es el número de visitantes por día al Parque El Poblado. No sabemos cómo se distribuye la variable, lo único que vamos a definir es que la esperanza de esa variable la vamos a llamar mu, y ese mu es la media poblacional. Pero nos dicen que de una muestra de 80 días, cada día contaron cuántas personas iban al Parque El Poblado y sacaron un promedio de esos 80 días que nos dieron 28 personas, y la desviación estándar de esos 80 días nos dieron 2 personas. Entonces, eso que está encerrado en el cuadro verde es la información muestral. Entonces, eh, también nos plantean que un analista hizo su intervalo de confianza y dijo que ese promedio verdadero de visitantes por día al Parque El Poblado estaba entre 26 y 30 personas. Entonces nos piden primero construir un intervalo de confianza aproximado al 99% para mu. Entonces, para saber qué tipo de intervalo voy a hacer según la información que me dan de la variable, de la población, entonces nos vamos para este, este mapa conceptual. Entonces, lo primero que nos preguntamos es si la población es normal. Habíamos dicho que no era normal porque en ningún momento nos dicen que es normal. Que lo único que sabíamos es que la esperanza de X le íbamos a llamar mu. Entonces no es normal. Después nos preguntan si n es mayor o igual que 30 para poder aplicar el teorema del límite central. Entonces recordemos que el estudio se hizo por 80 días. Entonces decimos que sí, n es mayor o igual que 30. Nos preguntan ahora que sigma cuadrado es conocida. En este caso no es conocida, de hecho nos tocó estimarla. Pues dentro del estudio de los 80 días estimaron la desviación estándar. Entonces no es conocida y nos da este tipo de intervalo. Es aproximado porque tuvimos que usar el teorema del límite central. Entonces, un intervalo de confianza del 99% para mu sería, pues como acabamos de ver, x barra más menos el z de alfa medios por la desviación estándar muestral sobre la raíz del tamaño muestral. Entonces ya tenemos x barra, tenemos s y tenemos n de la información muestral. Nos falta el z de alfa medios. Entonces, como es un intervalo de confianza del 99%, quiere decir que 1 menos alfa por 100% es 99. Y entonces el alfa es 0.01, pero nos piden el alfa medios que es 0.005. Entonces nos piden el z de 0.005. Entonces aquí vamos a mostrar de una forma muy rápida cómo hallamos este tipo de el z alfa medios. Entonces acá presentamos un pedacito de la tabla de la normal y nos piden el z alfa medios, que en este caso sería el z de 0.005. Entonces, por definición, el z de alfa, de cualquier alfa, cumple que la probabilidad de que z sea mayor que ese z de alfa es alfa. En este caso, la probabilidad de que z sea mayor que 0.005 es 0.005. O lo que es lo mismo, que su área a izquierda, que es la que podemos leer en la tabla, es 1 menos alfa, que en este caso sería 1 menos 0.005, es decir, 0.995. Entonces vamos a buscar ese 0.995 en la tabla, en las probabilidades, y vamos a ver a cuál z corresponde. Pero entonces no voy a encontrar el 0.995 exacto, sino que voy a encontrar unos valores muy cercanos. Entonces vamos a encontrar un valor muy cercano por debajo y muy cercano por encima.
que, como ven, en la parte inferior sale sombreado con verde esos dos valores cercanos. Entonces vamos a ver cuál de los dos está más cercano a 0.995. Entonces el primer valor dista de 0.995 0.000085 y el segundo dista de 0.995 0.00006. Entonces vemos que este segundo valor está más cercano a 0.995, entonces nos quedamos con él. Ahora vamos a leer para qué z nos da ese valor de 0.99506, que si leemos en la tabla sería 2,58. Entonces la probabilidad de que z sea menor que 2,58 es aproximadamente 0.995, entonces decimos que el z de 0.005 es 2,58. Entonces así se leen todos los z que nos pidan. Listo, entonces ya tenemos que el z de alfa medios es el z de 0.005, que es 2,58. Entonces ya tengo toda la información para construir mi intervalo. Entonces reemplazo toda la información que tengo. 28 más menos 2,58, que es el z de alfa medios, por 2, que es la desviación estándar muestral, sobre la raíz del tamaño muestral, que es 80. Y me queda 28 más menos 0.58. Es bueno presentar el intervalo así porque fácilmente podemos ver la precisión. Entonces ahí vemos que la precisión es 0.58. Si nos pidieran, por ejemplo, decir la precisión, pues esta forma de presentar el intervalo nos facilita eso. Pero también lo podemos presentar como intervalo, que en este caso sería 27,42 y 28,58. De hecho, esta nos sirve más en este caso porque lo vamos a comparar con otro intervalo. Entonces, ese es mi intervalo de confianza, el 99% para mí. Vamos a compararlo con el intervalo de confianza del analista. Entonces hacemos una recta numérica y vamos a ubicar primero el intervalo de confianza del analista, que él dice que está entre 26 y 30. Pero dentro de la misma recta numérica vamos a ubicar nuestro intervalo de confianza, el que calculamos, que está entre 27,42 y 28,58. Entonces, ese es el intervalo de confianza del 99% de nosotros. Entonces, si vemos, hay una pequeña parte del intervalo de confianza del analista que es soportada por nuestro intervalo de confianza, pero hay otras dos partecitas del intervalo de confianza que dijo el analista que no está respaldada por lo que nosotros dijimos en el intervalo de confianza al 99%. Entonces, podemos decir, como hay partes del intervalo de confianza del analista que no pertenecen al intervalo de confianza al 99% calculado, entonces con un 99% de confianza podemos decir que la afirmación del analista no es correcta. O sea, porque no todo el intervalo de confianza del analista es respaldado y soportado por el intervalo de confianza que nosotros hallamos. ¿Listo? Entonces, bajo la visión de nuestro intervalo de confianza del 99%, no podemos asegurar lo que dice el intervalo de confianza del analista. Nos dicen en el punto B, se desea que la precisión del intervalo sea como mucho 0.5 personas. ¿Cuál debe ser el tamaño de muestra mínimo? Considera que la desviación estándar no cambia. Entonces habíamos dicho que el intervalo de confianza del 99% para mu sería de esta forma, ¿cierto? Lo que vimos en el mapa conceptual. Entonces, fácilmente podemos ver cuál es la precisión. La precisión es la mitad de la longitud, es decir, eso que se le suma y se le resta al estimador puntual, que en este caso es x barra. Entonces la precisión sería el z alfa medios por la desviación estándar muestral sobre la raíz del tamaño muestral. Entonces nos dicen que la precisión tiene que ser como mucho 0.5 personas, o sea, menor o igual que 0.5. O sea que z de alfa medios por s sobre raíz de n tiene que ser menor que 0.5. Despejamos n, que es el tamaño muestral, que es lo que nos piden, y nos da que n tiene que ser mayor o igual al z de alfa medios por la desviación estándar muestral sobre 0.5, que era como esa cota que nos pedían para la precisión. Y todo esto al cuadrado porque n estaba en raíz. Entonces reemplazamos todos los valores y nos da que n tiene que ser mayor o igual que 106.5. Entonces, como no podemos tener 106.5 personas, días en este caso, entonces decimos que n tiene que ser mayor o igual que 107 días. Tamaño de muestra mínimo para que la precisión del intervalo sea como mucho de 0.5 personas son 107 días. Y es un valor mínimo, claro, porque a medida que yo voy aumentando el tamaño muestral, la precisión se me va haciendo más chiquita.
Listo. Y en el C nos piden, para que el analista esté en lo correcto, cuántos días se debió analizar. Considere que la desviación estándar no cambia. Entonces, el intervalo de confianza al 99% habíamos dicho que era de esta forma. Que si lo pasamos a intervalo sería así. X barra menos el z de punto doble 0,5 por s sobre raíz de n, coma, x barra más z de punto doble 0,5 por s sobre raíz de n. Entonces, vamos a igualar este intervalo de confianza, que es como lo calculamos, con el intervalo de confianza que nos dio el analista. Entonces, este 26 sería esto, x barra menos el z de punto doble 0,5 por s sobre raíz de n. Entonces vamos a partir de eso y empezamos a despejar el tamaño muestral, porque nos preguntan cuántos días se debieron analizar. Entonces, despejando, bueno, aquí reemplazando pues la información que teníamos, ninguna información es desconocida, y despejamos n, que nos daría en este caso así. Entonces nos da que n es 6,65. Recordemos que siempre los tamaños muestrales los vamos a aproximar por encima al mayor entero. Entonces nos da 7 días aproximadamente. Pero ¿qué vemos de raro ahí? Este intervalo de confianza que habíamos definido acá, si ustedes recuerdan, lo habíamos hecho suponiendo que n era mayor que 30 para poder aplicar el teorema del límite central. Pero acá nos dio que n es 7, entonces tenemos que hacer esa confirmación, porque realmente estamos diciendo mentiras, o sea, estamos aplicando un intervalo de confianza aproximado cuando realmente no se puede aproximar. Entonces es importante hacer esta notica, que como n es igual a 7 días, que no es mayor que 30, entonces no podemos aplicar el teorema del límite central, y por lo tanto no podemos hacer la aproximación para construir el intervalo de confianza de la forma que aquí presentamos. Entonces no podemos aproximar ese intervalo de confianza del analista a la forma que veníamos aplicando el intervalo de confianza, porque la aproximación no es correcta. Bueno, vamos con este segundo punto. Nos dicen que de x1 a x50 es una muestra aleatoria que se distribuye con la siguiente función de densidad. Entonces la función es 3 más teta x al cubo sobre 6. X está entre menos 1 y 1 y teta son mayores que 0. Si de la muestra aleatoria se obtiene que x barra es 0.05 y la desviación estándar muestral es 0.05, y además se sabe que beta es igual a Euler a la menos teta, hallar una expresión para el intervalo de confianza del 95% para beta. Entonces vamos a hallar un intervalo de confianza para beta. Entonces, ¿qué nos dice la información? De x1 a x50 es una muestra aleatoria que no sabe, bueno, a la que vamos a definir que la esperanza de x se va a llamar μ. Aparte sabemos que cada una de esas x de la muestra aleatoria se distribuye con esta función de densidad, 3 más teta x al cubo sobre 6. Y de información muestral tengo que 50 es el tamaño muestral, que x barra es 0.05 y s es 0.05. Esa es mi información muestral. Entonces, necesitamos hallar un intervalo de confianza para para beta. Pero realmente nosotros solamente acá sabemos hallar intervalos de confianza para μ o para proporciones. Entonces, tenemos que relacionar ese beta, que es del intervalo de confianza que me piden, con μ, ¿cierto? Entonces es necesario que se establezca una relación entre μ, que es el intervalo de confianza que yo puedo calcular, y beta, que es el que me piden. Pero miren que beta está en función de teta. Entonces realmente va a ser una relación entre μ y teta. Entre μ, que es el intervalo de confianza que yo puedo hacer, y teta, que es el parámetro que aparece en la función. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa relación? Con la esperanza de x. Recuerden que la esperanza de x la habíamos definido como μ, y que la esperanza de x es la integral sobre las x de x por la función de densidad de probabilidad. Entonces, esperanza de x es μ, que es la integral de x por la función de densidad de probabilidad. Entonces, resolvemos toda la integral y bueno, ahí está pues todo el desarrollo, y vemos que μ es igual a teta sobre 15, por lo que podemos decir que teta es igual a 15 μ, ¿cierto? Pero entonces, si vamos y reemplazamos esta relación que establecimos entre teta y μ a esta relación que existe entre beta y teta, nos queda que beta es igual a e a la menos 15 μ. Entonces ya establecimos una relación
entre el parámetro al que yo le puedo calcular el intervalo de confianza, que es mu, y el parámetro que me piden que le calcule el intervalo de confianza, que es beta. Entonces, hallar un intervalo de confianza del 95% para beta es hallar primero un intervalo de confianza del 95% para mu y aplicar transformaciones a dicho intervalo hasta llegar a esa relación, beta igual a Euler a la menos 15 mu. Entonces, necesitamos saber qué tipo de intervalo vamos a construir para mu. Entonces, nos vamos otra vez para el mapa conceptual. La población es normal. Pues miren que la función era una función distinta a la normal, entonces no, perdón. Entonces la función no es normal, la población no es normal, perdón. N mayor que 30, N era 50, entonces sí. Y sigma es conocida, no, nos tocó estimarla dentro de la muestra, entonces usamos el mismo intervalo de confianza que habíamos utilizado antes. Entonces, el intervalo de confianza del 95% para mu sería de esta forma. Que tenemos todo, nos falta el z de alfa medios, dijimos que era un intervalo de confianza del 95%, por lo tanto alfa es 0.05 y alfa medios es 0.025. El z de 0.025 es 1.96, que lo podemos calcular como se explicó anteriormente. Y ya empezamos a reemplazar los valores en el intervalo de confianza. Entonces reemplazamos x barra, el z, la desviación muestral y el tamaño muestral y nos da este intervalo. Recuerden que es bueno ponerlo así para saber cuál es la precisión o también en forma de intervalo. Que esta forma de intervalo nos va a servir mucho más porque es a la que le vamos a aplicar transformaciones. Entonces me da que mu está entre 0.036 y 0.064 más o menos. Y a eso le voy a empezar a aplicar transformaciones porque no me están pidiendo el intervalo de confianza para mu, me están pidiendo el intervalo de confianza para beta. Entonces recordemos que beta era igual a e a la menos 15 mu. Entonces vamos a empezar a aplicar transformaciones de ese intervalo hasta llegar a beta. Entonces tenemos el intervalo de nosotros. Si lo multiplico por 15 en todas las partes de la desigualdad, me queda esto. Entonces ya 15 mu está entre 0.54 y 0.96. Ahora tenemos que multiplicar por menos. Recuerden que cuando multiplicamos por menos en una desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad, ¿cierto? O lo que podemos hacer, pues ya después de haber multiplicado por menos, es reorganizar la desigualdad, que nos queda así. Entonces ya estamos que llegamos a beta, lo único que nos falta es Euler a lo que tenemos en la desigualdad. Entonces aplicamos Euler en todas las partes del intervalo, perdón, sí, de la desigualdad, y nos queda esto. Entonces, ya tengo e a la menos 15 mu, que es beta. Entonces ya simplemente resuelvo los extremos de la desigualdad y me queda que beta está entre 0.38 y 0.58. Entonces, con una confianza del 95%, porque miren que partimos de un intervalo de confianza del 95% para mu, entonces, por más transformaciones que yo le aplique, el intervalo resultante me va a quedar también del 95%. Entonces yo con una confianza del 95% puedo concluir que el parámetro beta está entre 0.3837 y 0.5815. El tercer punto nos dice: un grupo de investigadores desea encontrar la relación entre el consumo de café y el aumento del rendimiento académico. Por eso decidieron realizar una encuesta a 300 estudiantes de la Universidad Nacional que habían consumido café en horas de la mañana. 180 personas manifestaron no haber mejorado su desempeño después de consumirlo. Se da P la proporción de consumidores de café que han mejorado su rendimiento académico. Nos piden construir un intervalo de confianza del 98% para P. Los investigadores anunciaron un margen de error del 2,5%. Esto concuerda con el intervalo de confianza construido en el literal A. De no ser correcto, ¿qué valor de P garantiza ese margen de error? Y si los investigadores afirman que el 35% de los consumidores de café tienen mejor desempeño académico, si el intervalo de confianza que calculamos en A soporta dicha conclusión. Entonces vamos a empezar a ver qué información nos da el problema. Entonces primero definimos una variable que es el número de consumidores de café que han mejorado su rendimiento académico. Entonces, cada consumidor es independiente el uno del otro y la probabilidad de que ese consumidor haya mejorado su rendimiento académico va a ser constante.
entonces podemos decir que esa X se distribuye como una binomial con parámetros NP. Y a esa P la vamos a definir como la proporción de consumidores de café que han mejorado su rendimiento académico. Entonces de la muestra obtengo que N es 300 y nos habían dicho, de esos 300, 180 no han mejorado su rendimiento académico, pero como yo estoy definiendo la variable X, con los que sí lo han mejorado, entonces sería 300 menos 180 que nos da 120, que son los que han mejorado su rendimiento académico, y eso que está en el recuadro verde es la información muestral. Entonces, nos piden construir un intervalo de confianza al 98% para P. Entonces, X se distribuye binomial y N es 300, que es mayor que 30. Entonces, con esas dos condiciones yo puedo decir que un intervalo de confianza al 98% para P sería de esta forma: P gorro más menos el Z de alfa medios por la raíz de P gorro por 1 menos P gorro sobre el tamaño muestral. Entonces, vamos a definir el Z de alfa medios. Entonces el alfa es 0.02 porque es un intervalo de confianza del 98%. Entonces el alfa medios es 0.01. Y si vemos en la tabla, el Z de 0.01 es 2,33. Nos falta P gorro. Entonces recordemos que P gorro es el estimador puntual de la proporción, que habíamos dicho que era X sobre N. Entonces esa X, que es 120, que recordemos es muy importante, que esa X concuerde como yo definí la variable. Si yo defino la variable con los que han mejorado su rendimiento, entonces va a ser 120. Pero si yo defino mi variable con los que no han mejorado su rendimiento, va a ser 180. Entonces es muy importante saber yo cómo defino mi variable para saber cómo tomo esa X. Y entonces ya teniendo todo, tengo P gorro, tengo el Z alfa medios, tengo N, reemplazo en el intervalo y me da ese intervalo, 0.4 más menos 0.066. O lo que es lo mismo, de 0.3341 a 0.4659, ese es mi intervalo de confianza del 98% para P. Entonces yo puedo decir que con una confianza del 98% se puede sugerir que la proporción verdadera de consumidores de café que sí mejoraron su rendimiento académico está entre 33,41 y 46,59. Recuerden que que era un intervalo para P, y esa P, que es proporción, también la puedo presentar como porcentaje. Nos dicen, los investigadores anunciaron un margen de error del 2,5%. Esto concuerda con el intervalo de confianza construido en el literal A. De no ser correcto, ¿qué valor de P gorro garantiza ese margen de error? Entonces veamos, el intervalo de confianza al 98% que calculamos fue 0.4 más menos 0.066, ¿cierto? Entonces, el margen de error es lo mismo que la precisión, ¿cierto? Es lo que le sumo y le resto al estimador puntual en caso de un intervalo simétrico. Entonces, la precisión fue 0.066, o lo que es lo mismo, porque estamos hablando de proporciones, del 6.59%, que es muy diferente a 2,5, que era el que nos había dicho los investigadores. Entonces veamos, con ese margen de error, o con esa precisión de los investigadores, cuánto sería el valor de P que garantiza ese margen de error. Entonces, para que sí concuerde lo que dicen los investigadores, entonces esa precisión tiene que ser 0.025. Y recuerden que la precisión en caso de los intervalos simétricos es eso que le sumo y le resto al estimador puntual, que es P gorro. Entonces sería la precisión el Z de alfa medios por la raíz de P gorro por 1 menos P gorro sobre N. Y eso tiene que ser 0.025. O sea, es 2,5%, que pues pasado a decimal sería 0.025. Entonces vamos a despejar P gorro por 1 menos P gorro, que es el valor que nos piden, y nos da esto. Entonces seguimos resolviendo, reemplazando los valores que ya sabemos, y como pueden observar nos da un trinomio. Entonces lo resolvemos por la fórmula del bachiller, menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Pues resolvemos y nos da dos valores de P gorro. Entonces el primero nos da 0.0358 y el segundo nos da 0.9642. Entonces, para esos dos valores de P gorro, yo garantizo que su margen de error o su precisión, que es lo mismo, sea de 2,5%. Listo. Y en el punto C nos dice, si los investigadores afirman que el 35% de los consumidores de café tienen mejor desempeño académico, el intervalo de confianza calculado literal A soporta dicha conclusión. Entonces,
Recordemos, el intervalo de confianza del 98% para P calculado fue este, el que calculamos en el literal A. Entonces vamos a graficarlo en una recta numérica. Entonces, por acá está 33,41, por allá está 46,59%, y ese es mi intervalo de confianza del 98%. Pero nos dicen, puedo decir que el 35% de los consumidores tiene mejor desempeño académico. Entonces, por acá está el 35%, que es un valor que cae dentro de mi intervalo. Recuerden que cualquier valor dentro del intervalo es un valor posible para el parámetro al que yo le estoy construyendo el intervalo. Entonces, como P, que es 0.35, sí pertenece al intervalo de confianza, entonces con una confianza del 98% yo puedo decir que el 35% de los consumidores de café tienen mejor desempeño académico. Sí es correcta la conclusión, porque el 35% es un valor que está dentro de mi intervalo. Listo. El punto 4 nos dice, una empresa de analistas desea determinar la cantidad media que los compradores compulsivos gastan en una semana. Un experto encontró que la distribución de cantidades gastadas por semana tiene una desviación estándar de 150.000. Una muestra de 100 compradores reveló que el promedio es de 800.000. Esta parte es importante. Un asesor externo a la empresa, quien también sufre del trastorno, tiene la creencia de que la cantidad media que gastan los compradores es menor que 700.000. Usando un intervalo de confianza aproximado al 95% para mí, es correcta la afirmación del asesor. Bueno, entonces esa parte del asesor, o sea, yo voy a construir un intervalo de confianza para verificar o contrarrestar la información que me dice el asesor, que él solamente quiere saber si esa cantidad que gastan los compradores es menor que 700.000. Entonces vamos a ver qué información nos dice el problema. Entonces definimos X como la cantidad de los compradores, que los compradores gastan en una semana. No sé cómo se distribuye mi variable, pero sí sé que a la esperanza de esa variable la voy a llamar mu. Pero sí me dicen la desviación estándar, que la varianza es sigma al cuadrado, o sea, la desviación estándar al cuadrado, que en este caso sería 150.000 al cuadrado, porque no me dicen cómo se distribuye la variable. Miren que aquí lo único que me dicen es que tiene una desviación estándar de 150.000. Y sé que esa desviación estándar es poblacional porque en ningún momento me han hablado de la muestra. La muestra me la mencionan es después de esa información. Entonces, de la muestra sí sé que n vale, pues que el tamaño muestral fueron 100 personas a las que cada una se les preguntó cuánto gastaban y en promedio gastan 800.000 pesos. Entonces es mi información muestral. Entonces vamos a ver qué tipo de intervalo de confianza vamos a construir. Entonces, la población no es normal, n es mayor que 30, sí, porque n es 100, y conozco sigma cuadrado porque es una información que me dio el problema antes de mencionarme la muestra. Entonces sí conozco sigma cuadrado, entonces construyo el intervalo de esta forma. Igualmente es aproximado porque tuve que utilizar el teorema del límite central. Bueno, entonces el intervalo de confianza para mu al 95% sería de esta forma. Pero ahí va lo nuevo, y es que el asesor dice que mu es menor que 700.000. Entonces yo puedo contrarrestar esa información o verificarla solamente con un límite del intervalo. O sea, yo puedo construir un intervalo de confianza unilateral porque solamente necesito el límite superior del intervalo. Eso lo vamos a ver ahorita gráficamente. Pero o sea, si la parte más alta, por así decirlo, la parte superior del intervalo es menor que 700.000, quiere decir que todo mi intervalo es menor que 700.000. Entonces, ¿yo por qué construyo un intervalo de confianza unilateral? Para yo no tenerle que entregar de la confianza del intervalo a un límite del intervalo que no me va a servir para darle información. Entonces, yo más bien, en vez de entregarle la mitad de la confianza a un límite que no me va a dar información, yo le entrego toda mi confianza al límite superior del intervalo, que es el que me va a dar la información, el que me va a ayudar a verificar o contrarrestar la información que me está diciendo el asesor. Entonces, en vez de este z de alfa medios, que está acá, porque yo no le voy a entregar confianza al límite inferior del intervalo, yo toda la confianza se la voy a entregar al límite superior.
entonces me queda este intervalo de confianza. Va a ir desde menos infinito hasta x barra más el z de alfa, porque toda la confianza se la entregué a ese límite superior del intervalo, por sigma sobre raíz de n. Listo. Entonces, 1 menos alfa era 95%, entonces alfa es 0.05, que su z, el z de 0.05 es 1,64, se calcula de la misma forma que lo hicimos en el primer punto. Entonces, ya reemplazamos pues todos los valores, porque ya todo lo tenemos, y nos da desde menos infinito hasta 800.000 más 24.600, que nos da ese intervalo, desde menos infinito hasta 824.600. Entonces, vamos a graficar ese intervalo. Entonces, grafico una recta numérica, el valor del intervalo, y desde menos infinito hasta ese valor, 824.600, es el intervalo de confianza, el 98% que, perdón, ahí hay un error, es el 95% que yo calculé. Entonces, el asesor dice que ese mu es menor que 700.000, que en promedio se gasta menos de 700.000 pesos. Pero veamos que no todo mi intervalo es menor que 700.000, ¿cierto? Por eso es que yo no necesitaba el límite inferior del intervalo, porque si ese límite superior fuera menor que 700.000, entonces ya sé que todo mi intervalo de confianza es menor que 700.000 y puedo verificar la información. Pero acá vemos que el intervalo de confianza, el límite superior, es mayor que 700.000, no todo mi intervalo de confianza es menor que 700.000. Por lo tanto, como no todo el intervalo de confianza es inferior a 700.000 pesos, con una confianza del 95%, no se puede afirmar que los compradores gastan menos de 700.000 pesos, que era la información que nos decía el asesor. Entonces, para este tipo de casos es que yo utilizo intervalos de confianza unilaterales. Bueno, y el quinto punto dice, si x es una variable con distribución normal, con desviación estándar 1 y tamaño muestral 9, ¿cuál es el nivel de significancia para el siguiente intervalo de confianza propuesto? Entonces, lo primero que vemos de ese intervalo de confianza que nos proponen es que es asimétrico, ¿cierto? X barra menos un tercio y x barra más un medio. Entonces, de entrada sé que es asimétrico. Entonces, se tiene que X no nos dicen nada de la variable, pero nos dicen que se distribuye normal, con parámetros mu y sigma cuadrado. Y nos dicen que sigma, que la desviación estándar es 1, y que n es 9 y es la única información muestral que tenemos. Bueno, entonces vamos a empezar a construir, ver qué intervalo de confianza vamos a usar. Entonces la población si es normal, nos dice, o sea, el problema explícitamente nos dice que es normal. Y conocemos sigma, que también nos dice el problema. Entonces el intervalo de confianza sería de esta forma, x barra más menos el z de alfa medios por sigma sobre raíz de n. Listo. Entonces al 95% sería de esta forma, teniendo en cuenta que como el intervalo de confianza que nos habían dicho es asimétrico, quiere decir que yo no le entregué alfa medios y alfa medios de confianza. ¿Por qué? Porque si yo le hubiera entregado la misma confianza a los dos extremos del intervalo, pues me hubiera dado el mismo valor, ¿cierto? Menos un tercio más un tercio o menos un medio más un medio. Pero aquí yo le entregué una parte más grande, pues una parte de la confianza más grande a uno de los extremos del intervalo que al otro. Entonces, yo por eso hago la distinción de z de alfa 1 y z de alfa 2, porque no le entregué la misma confianza. Pero entonces la confianza total del intervalo va a ser la sumatoria de la confianza que yo le entregué al extremo inferior y la confianza que le entregué al extremo superior. Veámoslo aquí en esta normal. Entonces supongamos que esta es una normal estándar. Por acá queda el z alfa 1, por acá queda el z alfa 2. De una nos damos cuenta que no es el mismo z, pues perdón, no es el mismo alfa. Y yo quiero hallar alfa 1 que es esta región y alfa 2 que es esta región. Entonces vamos a coger cada uno de los extremos del intervalo, un tercio y un medio, y los vamos a igualar con este intervalo que habíamos dicho que así se construía el intervalo
para estas condiciones de población. Entonces empecemos. Yo sé que acá en el primero, este z de alfa 1 por sigma sobre raíz de n tiene que ser igual a 1/3, ¿cierto? Entonces vamos a despejar el z de alfa 1, que nos da así, z de alfa 1 es raíz de 9 sobre 3, recordemos que n era 9 y que sigma era 1, entonces nos da que el z de alfa 1 es 1. Y por definición, recuerden que habíamos dicho que la probabilidad de que z sea menor que el z de alfa es igual a 1 menos alfa. Entonces, a partir de ahí yo puedo ya calcular el alfa 1 porque tengo el z de alfa 1. Entonces, la probabilidad de que z sea menor que 1 lo buscamos en la tabla, nos da 0.841345 y eso es igual a 1 menos alfa 1. Entonces, alfa 1 pues lo despejamos ahí fácil y nos da 0.1587 aproximadamente. Lo mismo vamos a hacer con el extremo superior del intervalo. Entonces, decimos que el z de alfa medios por sigma sobre raíz de n es igual a 1 medio, ¿cierto? Para que, o sea, este intervalo tiene que ser igual a este. Entonces, despejamos del z de alfa 2. Entonces es lo mismo, sigma sigue siendo 1, n sigue siendo 9, y nos da que el z de alfa 1 es 1,5. Entonces, lo mismo, por definición, el z menor que el z de alfa 2, ahí hay un error, z de alfa 2, es igual a 1 menos alfa 2. Entonces, la probabilidad de que z sea menor que 1,5 es igual a 0.933193, que es el valor que buscamos en la tabla, y eso es igual a 1 menos alfa 2. Entonces alfa 2 es 0.066807. Entonces, el nivel de significancia total del intervalo va a ser la significancia del extremo, la significancia que yo le entregué al extremo inferior y la significancia que yo le entregué al extremo superior. Entonces vamos a sumarlas, que alfa 1 nos había dado 0.1587 y alfa 2 nos había dado aproximadamente 0.067. Y nos da que el alfa, el nivel de significancia es 0.225507. Recordemos que ese es el nivel de significancia porque el nivel de confianza sería 1 menos eso, que más o menos nos da 0.7745 más o menos. Entonces, tener muy en cuenta esto de los intervalos asimétricos, donde la confianza va a ser, o sea, la confianza total va a ser la confianza que yo le entregué a una parte del intervalo más la confianza que yo le entregué al otro extremo del intervalo. Entonces, con esto pues damos concluida la solución del taller 15. Espero pues que todo haya quedado muy claro y muchas gracias.